Bienvenidos una vez más a Salseo Turco su fuente número 1 de chismes, noticias del corazón y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos enamoró a todos en Senkalkapm. Y es que según los últimos rumores y filtraciones, Kerem explotó. Sí, como lo oyen. Al parecer, las tensiones han llegado a un punto crítico y se dice que le dijo cosas bastante fuertes a Hande. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Quieren descubrir cuáles son esos mensajes reveladores que están circulando por internet? Pues pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí les traemos toda la carnita asada, sin filtros y con mucho pero mucho drama. Así que a darle like, a suscribirse y a compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem y Hande, después de su separación, ha sido un tema de constante especulación. Aunque ambos han intentado mantener una imagen cordial en público, los rumores de tensiones y desacuerdos nunca han cesado. Y parece que recientemente la situación ha explotado. La información que ha llegado a nuestros oídos proviene de diversas fuentes, desde allegados a la pareja, hasta mensajes filtrados en redes sociales y comentarios de periodistas especializados en espectáculos turcos. Todo apunta a que la gota que derramó el vaso fue una entrevista reciente de Hande en la que habló sobre su relación actual y evitó mencionar directamente a Kerem. Esta entrevista, que se emitió en un programa de máxima audiencia y fue replicada en numerosas revistas y portales de noticias, generó una ola de comentarios y especulaciones entre los fans y la prensa. Según las fuentes, Kerem se sintió profundamente herido y traicionado por esta actitud. Él consideraba que a pesar de su separación, existía un respeto mutuo y que Hande siempre había sido transparente sobre su relación pasada. Al parecer, la omisión de su nombre en la entrevista fue interpretada por Kerem como una falta de reconocimiento y una forma de minimizar el impacto que tuvo su relación en la vida de ambos y en la percepción pública que tenían de ellos como pareja. Para Kerem, la relación con Hande no fue simplemente un romance de telenovela, sino una etapa significativa que marcó su trayectoria profesional y personal. Pero, ¿qué le dijo exactamente Kerem a Hande? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Los mensajes reveladores que han circulado por Internet son supuestamente capturas de pantalla de conversaciones privadas entre ambos. Aunque no podemos confirmar la autenticidad al 100%, el contenido es bastante explosivo y coincide con el perfil de ambos personajes y con la información que manejamos de sus círculos cercanos. La calidad de las capturas de pantalla, los detalles en el estilo de escritura y el uso de emojis particulares de ambos actores han llevado a muchos a creer en la veracidad de las filtraciones. En estos mensajes, Kerem le expresa a Hande su decepción y frustración. Le dice que se siente utilizado y que considera que ella ha manipulado la narrativa de su relación para beneficiarse a sí misma. Le recrimina el hecho de no haber reconocido públicamente el impacto que tuvo su noviazgo en su carrera y le acusa de querer borrarlo de su historia. Los mensajes revelan un Kerem dolido y resentido, que siente que su contribución a la relación y al éxito de Hande ha sido ignorada y menospreciada. Algunos de los mensajes más fuertes, y que han generado más controversia, son aquellos en los que Kerem le dice a Hande que se siente como si hubiera sido una herramienta para ella, una forma de impulsar su carrera y de ganar popularidad. Le dice que se arrepiente de haber expuesto su vida privada de esa manera y que lamenta haber confiado tanto en ella. Estas acusaciones han desatado un debate acalorado entre los fans, con algunos defendiendo a Kerem y otros argumentando que Hande tiene derecho a rehacer su vida y a no estar constantemente vinculada a su relación pasada. Por supuesto, la respuesta de Hande a estos mensajes también ha sido objeto de especulación. Según las fuentes, ella se defendió argumentando que su intención nunca fue lastimarlo y que simplemente estaba tratando de proteger su privacidad y de seguir adelante con su vida. Le dijo que su relación fue importante para ella, pero que ahora está en una etapa diferente y que necesita enfocarse en su presente y en su futuro. Hande habría insistido en que su silencio sobre Kerem en la entrevista no era un ataque personal, sino una forma de evitar reabrir heridas y alimentar más el morbo mediático. Sin embargo, parece que estas explicaciones no fueron suficientes para calmar la furia de Kerem. Los mensajes filtrados revelan que él seguía insistiendo en que ella estaba siendo injusta y que no estaba reconociendo el daño que le había causado.
La conversación terminó en un tono muy tenso y al parecer, ambos decidieron tomarse un tiempo para reflexionar sobre la situación. Se rumorea que después de esta explosión, Kerem y Hande han cortado toda comunicación y que sus amigos en común están intentando mediar para evitar que la situación se agrave aún más. Ahora bien, es importante tener en cuenta que toda esta información proviene de fuentes no oficiales y que debemos tomarla con pinzas. Es posible que los mensajes filtrados hayan sido manipulados o que la información haya sido exagerada. Sin embargo, la cantidad de rumores y la consistencia de las fuentes sugieren que algo importante ocurrió entre Kerem y Hande y que la situación es más delicada de lo que parece. Algunos expertos en relaciones públicas han señalado que la filtración de estos mensajes podría ser una estrategia para generar controversia y mantener a los actores en el centro de la atención mediática. Además de los mensajes filtrados, también hay otros factores que han contribuido a la tensión entre Kerem y Hande. Uno de ellos es la presión mediática a la que han estado sometidos desde su separación. Los fans de Senkalkam siguen esperando una reconciliación y no pierden la oportunidad de expresar su descontento cuando ven a alguno de los dos con otras personas. Esta situación se ha visto exacerbada por el hecho de que tanto Kerem como Hande han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en los últimos meses. Esta presión constante ha generado un ambiente de mucha tensión y ha dificultado que Kerem y Hande puedan seguir adelante con sus vidas de forma independiente. Ambos han tenido que lidiar con comentarios maliciosos, críticas infundadas y rumores constantes sobre su vida personal. Las redes sociales en particular, se han convertido en un campo de batalla donde los fans expresan sus opiniones y juicios sobre la vida amorosa de los actores. Otro factor que ha influido en la relación entre Kerem y Hande es el hecho de que ambos son figuras públicas con agendas muy ocupadas. Sus carreras profesionales los han llevado a viajar constantemente, a trabajar en diferentes proyectos y a tener poco tiempo para dedicarse a su vida personal. Esta falta de tiempo y de comunicación ha contribuido a que la relación se deteriore y a que los malentendidos se acumulen. La distancia física y la dificultad para coordinar sus agendas han dificultado mantener una comunicación fluida y resolver los conflictos de manera constructiva. Además, la competencia profesional entre ambos actores podría haber jugado un papel en la tensión. Tanto Kerem como Hande son figuras muy populares en Turquía y han protagonizado numerosos proyectos exitosos. La competencia por roles, el reconocimiento y la atención mediática podría haber generado cierta rivalidad y envidia entre ellos. En resumen, la situación entre Kerem y Hande es compleja y está llena de matices. Los mensajes filtrados, la presión mediática y las agendas ocupadas han contribuido a que la relación se deteriore y a que las tensiones exploten. Aunque no podemos confirmar la veracidad de toda la información que ha circulado, es evidente que algo importante ocurrió entre ellos y que la situación es más delicada de lo que parece. La relación entre Kerem y Hande, que alguna vez fue vista como un cuento de hadas moderno, parece haberse convertido en una tormentosa saga llena de resentimiento, acusaciones y decepciones. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, los mensajes filtrados y los factores que han contribuido a la tensión entre ellos. Recuerden que toda esta información proviene de fuentes no oficiales y que debemos tomarla con pinzas. Sin embargo, la cantidad de rumores y la consistencia de las fuentes sugieren que algo importante ocurrió entre Kerem y Hande y que la situación es más delicada de lo que parece. La pregunta que queda en el aire es si Kerem y Hande podrán superar este conflicto y encontrar una forma de seguir adelante, o si su relación quedará marcada para siempre por la amargura y el resentimiento. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, *Salseo Turco* no sería lo mismo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Kerem tiene razón en estar molesto con Hande? ¿O creen que Hande está en su derecho de seguir adelante con su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con todos sus amigos chismosos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos preparados para ustedes, llenos de drama, chismes y noticias del corazón.
Así que no se pierdan nada y manténganse conectados. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este drama y les mantendremos informados al minuto. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y recuerden, siempre hay un chisme nuevo a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima. Y recuerden, aquí en *Salseo Turco siempre les traemos la verdad, o al menos la versión más jugosa de ella. Chao, chao.